pistolero de utilería o narco de corridos por encargo. Eso fue lo que le costó la vida al periodista Javier Valdez por órdenes del mini licenciado de Damaso López Serrano. El 15 de mayo de 2017, un grupo de hombres dispararon en 12 ocasiones contra Javier Valdez, a pocas cuadras del semanario Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Tenía 50 años y era considerado uno de los periodistas más críticos en la cobertura del crimen organizado en la entidad. En 2021, un juez condenó a Francisco Picos, alias El Quillo, por el asesinato del periodista. Es el segundo condenado. En 2020, Heriberto Picos aceptó una sentencia de 14 años. Ambos recibían órdenes de Damaso López Serrano, el Minilic. Asegura Griselda Triana, viuda del periodista. Debemos ponerlo sobre la mesa, debemos ser congruentes y permitir que vengan, en este caso Damaso López Serrano, pueda ser extraditado a México. Yo no quiero, ni me gustaría saber, y me dolería mucho saber que este sujeto se pueda convertir en informante para el gobierno de Estados Unidos cuando aquí en México pagó por el asesinato de Javier. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saluda a su amigo, soy Camilo Ochoa. Y antes de empezar, quiero darle un mensaje a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, a todas las personas en general, que no se metan en negocios del crimen organizado, que no se metan, que todo el mundo piensa que ese mundo te va a llevar a un mundo de felicidad, a un mundo de dicha, a un mundo de alegría. No es así. No son las cosas como ustedes las ven en narcocorridos, en series. No es así. Para que no caigan en ese alucinamiento de que metiéndose ahí van a lograr hacer fortuna, a vivir como todo mundo quisiera. Como todo mundo quisiéramos. No es así. No caigan, por favor. Es un mundo lleno de traiciones, es un mundo lleno de mitotes, chismes. No es como lo piensan, no es tan fácil como lo piensan. Entonces, no caigan en eso. ¿Por qué? Porque hay dos, o sea, eso te lleva simplemente a dos salidas: la cárcel o la muerte. Entonces, no se lo recomiendo a nadie. Se los digo de todo corazón. Y pues empezamos con el episodio número 2, que se trata de la muerte de Javier Valdez, del periodista de Río 12, uno de los fundadores de Río 12, que fue realmente ultimado a balazos, le arrebataron la vida. ¿Por qué? Por escribir en una crónica de su periódico, por unas simples palabras, que es pistolero de utilería o narco de corridos por encargo. Eso fue lo que le costó la vida al periodista Javier Valdez por órdenes del mini licenciado de Damaso López Serrano, quien dio la orden de que lo ejecutaran simplemente por escribir una crónica de que el Minilic era un simple pistolero de utilería y era un narco por corridos de encargo. Esas palabras fueron las que hicieron que le costara la vida al periodista Javier Valdez del periódico Río 12. Vamos a la nota para que la vean. El 15 de mayo de 2017, un grupo de hombres dispararon en 12 ocasiones contra Javier Valdez, a pocas cuadras del semanario Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Tenía 50 años y era considerado uno de los periodistas más críticos en la cobertura del crimen organizado en la entidad. Documentó el trabajo del cártel de Sinaloa y en los últimos años de su vida escribió sobre la disputa entre grupos tras la detención y extradición a Estados Unidos del Chapo Guzmán. Pero no solo eso, también, y más importante, contaba las historias de la gente que vive todos los días en un crudo panorama de violencia. En 2021, un juez condenó a Francisco Picos, alias El Quillo, por el asesinato del periodista. Es el segundo condenado. En 2020, Heriberto Picos aceptó una sentencia de 14 años.
Ambos recibían órdenes de Dámaso López Serrano, el Minilic. Sin embargo, a 5 años de su asesinato, la justicia a medias no es justicia, asegura Griselda Triana, viuda del periodista. Debemos ponerlo sobre la mesa, debemos ser congruentes y permitir que vengan, en este caso, Dámaso López Serrano, pueda ser extraditado a México. Yo no quiero, ni me gustaría saber, y me dolería mucho saber que este sujeto se pueda convertir en informante para el gobierno de Estados Unidos cuando aquí en México pagó por el asesinato de Javier. Javier Valdés estudió sociología, pero entregó su vida al periodismo. Inició su carrera en el Canal 3 a principios de 1990. Posteriormente ingresó al periódico Noroeste y desde 1998 fue corresponsal del diario La Jornada en la Ciudad de México. En el año 2003 fundó junto con un grupo de periodistas el semanario Río 12, que rápidamente se convirtió en un referente por hablar, como pocos, de los temas relacionados con el narcotráfico. Autor de varios libros por los que fue reconocido a nivel nacional e internacional. En octubre de 2011, el Comité para la Protección de Periodistas le otorgó en Nueva York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por su valiente cobertura del narco y ponerles nombre y rostro a las víctimas. Historias que dolía escribir, pero que decía era impostergable contar. Me da mucha tristeza contar las historias y prefiero asumir la tarea que me toca como periodista en lugar de hacerme pendejo y voltearme para otro lado, ¿no? Ser reportero o reportera en Culiacán es una actividad de riesgo latente. Todos lo saben, lo viven. Pero la muerte de Javier Valdés marca un antes y un después. El mensaje fue contundente para el gremio. A Javier no le van a hacer nada porque es Javier. Si a Javier lo asesinan, o sea, se va a hacer un escándalo internacional. Pasó unas 3 semanas, quizás 4, y asesinan a Javier. Desde ese momento todos nos sentimos desprotegidos, es una realidad. Porque si matan a Javier, pues pueden matar a cualquier persona. Es el miedo, que se sienten observados, que se sienten vigilados, que difícilmente ellos hacen una declaración pública porque siempre hay alguien alrededor que les esté escuchando y que los está observando y cuidando cada palabra que ellos digan, ¿no? El periodismo hoy en día en Culiacán sobrevive entre la autocensura y la cobertura bajo estrategias y metodologías para no dejar de hablar del narcotráfico y de las historias de la gente. Es un vaivén de emociones y decisiones de todos los días y de cada hora. Adrián López, director del periódico El Noroeste, comenta que la muerte de Javier tuvo un impacto emocional muy fuerte para todos y fue necesario reflexionar sobre cómo seguir haciendo coberturas. Javier Valdés advertía desde entonces que la impunidad era la llave de agresiones contra la libertad de expresión y, en su caso, sabía que la muerte podía llegar en cualquier momento. Es algo que se ve más en el norte del país y sí me da mucha tristeza porque matan a alguien y no pasa nada, entonces van a venir por nosotros y nos van a matar y no va a pasar nada. Y eso me parece el peor saldo. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que la impunidad termine? El problema sigue siendo que las organizaciones criminales, que los servidores públicos están gozando desde toda la vida de impunidad. Lamentablemente lo vemos tan cotidiano que no nos espanta. No queremos ver porque no queremos sufrir, porque sufrir es comprometerse y no queremos comprometernos. Hay que volver a encabronarnos. Si mis libros y las historias de otros compañeros periodistas ayudan a que nos encabronemos, nos indignemos y salgamos a la calle, qué bueno. Javier Valdés no solo dejó un vacío en el periodismo de Culiacán y en las personas que ejercen esta profesión en todo el país, en colegas, en amigos. El vacío más grande es también en casa, en el hogar que su familia dejó tras desplazarse, en todos los momentos en los que como esposo y familia siempre hará falta. No vamos a cesar en nuestra demanda por justicia, ¿no? No se lo merecía Javier, no se lo merece ningún periodista que ha sido asesinado por su labor profesional y no nos lo merecemos las familias. Creo que el mejor reconocimiento que le podemos hacer a Javier y a cada uno de sus colegas es seguir demandando justicia, ¿no? Y el fin de la impunidad.
La historia de Javier Valdés es ejemplo de integridad periodística, pero también de la agresión más letal contra la prensa y la libertad de expresión. Y lamentablemente se ha repetido una y otra vez. Soy Elia Almanza y esto fue En el día que recordamos a Javier Valdés. Pues ahí está, señores. ¿Cuáles fueron las letras que hicieron que ultimaran la vida de Javier Valdés? ¿Cuáles fueron? ¿Qué eran? Vamos a verlas mejor para que las vean ustedes. Pero un cabrón enfermo, un cabrón que le duele, que le haya dolido, que hayan puesto estas palabras, aquí se las dejo, que dice: Damaso y la escuela del gran dador. Javier Valdés escribe una crónica breve con testimonio de quienes recuerdan las intensas fiestas de los Damaso, padre e hijo, en el Valle de San Lorenzo, a unos días de la captura del licenciado ocurrida el 2 de mayo del 2017 en Ciudad de México. Las descripciones del comportamiento del Minilic son agrias. Damaso López Serrano, de quien se dice es bueno para el cotorreo, pero no para los negocios. Solo bebe las mieles que siembra y cosecha o cosechaba su padre. El Minilic, narco de corridos por encargo y pistolero de utilería y de fin de semana. Esas fueron las palabras de Javier Valdés que le costaron la vida, por las cuales, sí, Damaso López Serrano, el Minilic, o el del canal de Oakland Leaks, ¿qué fue lo que hizo? Mandar al Koala y al Quillo a que lo tramitaran, a que le dieran la renuncia, simplemente por unas letras que le dolió, que le llegaron, que no le gustaron lo que dijeron. Si eso es lo que era, bueno para las fiestas, para el cotorreo. Y cada vez que tomaba, cada vez que se enfiestaba, y por andar bajo efectos de las drogas, del alcohol, se sentía con el poder y que era Dios para poder tramitar y renunciar a quien fuera, así como lo fue Carlitas Contreras, como lo fueron muchísimas gentes de los antros. Cuando ustedes en esa fecha del 2013 al 2017 hubo muchas muertes en los antros que tramitaban y todo eso, pues era el Minilic, era el Minilic. ¿Por qué? Porque se sentía con ese poder. Porque pensaba que con ese poder, y siempre lo he dicho yo, el poder en manos equivocadas es muy peligroso. Y tal es lo que se vivió con el Minilic en esos años, por tener un poder que lo enfermó, que le hizo daño, que le hizo mal, hasta que perdieron toda la tierra, perdieron Sinaloa, perdieron sus tierras en El Dorado, por meterle cizaña a su papá de que no lo respetaban, que nadie lo respetaba, y por creerse o autodominarse, ellos autonombrarse que eran los herederos del cartel de Sinaloa. Vamos a ver otra nota más. Muere asesinado en México el periodista Javier Valdés, premiado en múltiples ocasiones por su trabajo sobre el narcotráfico. Tiroteado por pistoleros en el estado de Culiacán, su cuerpo quedó tendido en el suelo cerca del semanario Río 12. Corresponsal del diario La Jornada, Valdés publicó en febrero una entrevista con un emisario del supuesto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán al frente del cártel de Sinaloa. Valdés se definía como un buscador de historias en medio de las ruinas. Denunció la complicidad de los políticos con el narcotráfico y aseguró que en México no hay libertad de prensa porque el crimen organizado y los políticos corruptos imponen el silencio a punta de pistola o dinero. En sus recámaras, y yo cuento ese llanto sin lágrimas, yo cuento ese dolor, esa ausencia, porque yo creo que no hay que reproducir el discurso gubernamental de no ver a los desaparecidos, o de verlos como números, o de no ver a los ejecutados, o de verlos como números. Ahí hay una vida, hay una persona, hay sueños, hay esperanza, hay tristeza.
mi tarea como periodista fue recuperar esas historias, traerlas, regresarles la humanidad, los latidos, el torrente sanguíneo, el nombre, el apellido, sus familias. Y entonces yo digo que finalmente mi libro es un recuento de esa intimidad dolorosa, de ese dolor íntimo, de esos locos bajitos, como dijo Serrat, que sueñan, que esperan. A pesar de que no hay esperanzas, ellos tienen esperanzas, y que en muchos sentidos nos hacen recordar que somos personas, que dentro del narco no es el fenómeno espectacular de la fuga del Chapo o de las operaciones de los Zetas o de los Beltrán Leiva o de Ismael Zambada el Mayo, sino ese rastro que va dejando a su paso la tormenta de balas. Es lo que nosotros como periodistas debemos contar, la humanidad que se nos va, ese patio trasero, esos despojos, las ruinas, y estos niños son esas ruinas, pero ¿saben qué? Tienen mucha valentía y mucha más vida que muchos de nosotros que estamos acostumbrados, que parecemos rendirnos frente al narco. Ellos no. Pues ahí está, señores. Javier Valdez, un buen periodista que desgraciadamente por un cabrón. Vamos a ver aquí otra nota donde sale la viuda de Javier Valdez. Al respecto. ¿A qué autoridades te refieres? Pues algunas te han respondido. ¿Han respondido o nada? No, por eso te decía, ¿a qué autoridades? ¿Hay autoridades? Por supuesto que no. La liberación del Minilic no le ha merecido a mi familia ningún pronunciamiento por parte de ninguna autoridad. Nada. Eso es lo único cierto. No, el presidente, por supuesto, ha hecho referencia, ha hecho pronunciamientos sobre la liberación de otros delincuentes en Estados Unidos, como es la Barbie, sí. Que fue liberada, fue liberado este individuo, pero sobre el Minilic no ha habido ningún pronunciamiento. La única que, bueno, más bien nosotros, mis abogados y yo y otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión, sostuvimos una reunión que nosotros solicitamos ante el titular de la Fiscalía Especializada para los Delitos contra la Libertad de Expresión, con Ricardo Sánchez Pérez El Pozo, y lo único que nos comunicó fue que a raíz de esta publicación en Río 12, el semanario que fundó Javier también, fue que la Fiscalía había reiterado la solicitud de extradición, que habían también vuelto a solicitar una alerta migratoria y esta ficha roja de Interpol, ¿no? Sí. Únicamente, pero nos hizo saber que este tema ya está a otro nivel, ya está en la cancha de Estados Unidos y que por lo tanto es muy difícil que el gobierno estadounidense te facilite información sobre dónde está este individuo. Ahora, en Estados Unidos está acusado por tráfico. Así es, por otro tipo de delitos. Es lo que hemos vivido en este país, Griselda, y lo estamos consignando, es que los grandes capos son juzgados en Estados Unidos por delitos que se cometieron allá y en cierta temporalidad, ¿no? Presuntamente, Genaro García Luna conspiró para traficar cocaína hacia Estados Unidos y de 2001, o sea, es un margen muy específico. Pero hay muchos otros delitos que se cometieron en nuestro país, en algunos otros momentos, que están en la total impunidad. Y es allá en Estados Unidos en donde los están juzgando, los están condenando en su caso, como el caso de Edgar Beite, el fiscal de Nayarit, en fin. Y estos personajes, ¿y aquí qué Aquí no sucede nada, absolutamente. Es obviamente y yo lo hablo como familiar de un periodista asesinado. Un queridísimo periodista, claro. Un reconocido periodista, sí. Un hombre que fue referencia para muchos de nosotros, que nos partió
el alma cuando supimos de su asesinato, a muchos colegas, por supuesto en el norte del país, en donde, en fin. Es muy doloroso, precisamente que otros delincuentes, son reclamados por el sistema de justicia estadounidense y allá es donde son juzgados, donde son sentenciados, pero en el lado mexicano no. Y bueno, el tema de Javier, creo que las autoridades están dejando ir la oportunidad de sentar un precedente, de buscar, de negociar, de poner sobre la mesa de las negociaciones la extradición de Dámaso López Serrano a México. Sí. Además, creo que también el gobierno estadounidense es un gobierno hipócrita, porque por un lado, en ocasiones ha cuestionado las agresiones y los asesinatos de periodistas en México, pero él tiene al asesino de un periodista, él tiene al asesino de Javier. Entonces, es un tema que no les interesa, al gobierno mexicano no le interesa y nos lo ha demostrado con su silencio. ¿Quién tiene que dar un paso más para solicitar esta extradición? ¿En cancha de quién se encuentra? Mira, nosotros este también tenemos meses, desde el año pasado, mis abogados han solicitado una reunión con el titular con el secretario de Relaciones Exteriores. Por supuesto que no hemos obtenido ninguna respuesta. Nos han fijado fechas, pero ellos mismos las han cancelado. Entonces, todo esto es doloroso y es decepcionante y tú dices, o sea, eso no es lo que se merecía Javier, sí, y no es lo que se merece ningún otro periodista que ha sido asesinado por su labor profesional. ¿Y cuántos más? Sí, dicen, sí, ¿cuántos más han sido asesinados? ¿Y cuántos más por estos grupos? Muchos, estamos hablando, o sea, en México tenemos más de 100 periodistas asesinados, 160, 140, son más de 100 periodistas, decenas y decenas de periodistas asesinados y sus casos siguen en la impunidad. Y si hablamos de los casos de periodistas desaparecidos, hay 28 periodistas desaparecidos en este país y nadie habla de ellos tampoco. ¿Por qué asesinaron a Javier? ¿Te queda claro? Sí. ¿Clarísimo? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Y quién es el Minilic? Bueno, a Javier lo asesinaron obviamente porque publicó una nota que desató la ira, la furia, el coraje de Dámaso López Serrano y contrató. Yo estuve en todas las audiencias que se desarrollaron en Culiacán, donde fue, sobre todo en la audiencia en el caso de Juan Francisco Picos Barrueta, alias El Quillo, que fuera el jefe de ese grupo que asesinó a Javier. Entonces, cuando Dámaso López Serrano intenta contratar a otros sujetos para que mataran a Javier, pero ellos no aceptaron porque ellos nada más se dedicaban a secuestrar. Entonces contrata al Quillo y bueno, el Quillo a su vez a estos otros 3 sujetos, que era el conductor y el otro asesino, el otro autor material, por una nota que no le gustó, porque Javier, bueno, como todos sabemos en Sinaloa, ¿quiénes son los narcojuniors, no? O sea, son los que viven, los que gozan las mieles del dinero sucio, ¿no? Que producen sus familiares. Y Javier hace referencia a él y Javier lo describe como un junior, un sujeto que le gusta exhibir sus excentricidades, lo llama pistolero de utilería. Javier hace esos señalamientos, ¿no? Yo cuando leí esa nota, yo lo recuerdo todavía y se me revolvió el estómago. Yo dije, ¿por qué Javier? Además, ¿por qué Javier firmó su nota, no? Entonces, bueno, a la siguiente semana. Tú ya o sea, te preocupaba. Yo me preocupé todavía más. Javier en febrero había publicado una entrevista con el padre de Minilic, con Dámaso López Núñez, el licenciado. Entonces fueron ocurriendo, a partir de febrero del 2017, fueron surgiendo varias publicaciones. Javier estaba asustado y yo también estaba asustada. Javier tenía miedo.
pero decidió no irse, decidió quedarse, ¿no? Pues sí. Y fue asesinado. Bueno, eso, o sea, por eso tengo claro y estoy convencida de que él fue, y bueno, los testimonios Lo señalan a él como el clarísimo. autor intelectual del asesinato de Javier. Griselda, ¿le damos seguimiento? Por lo pronto, Sí, claro. pues está esta exposición de lo que sucede. Y en efecto, él fue. Tú fuiste, Minilik, Oakland Knicks. Él fue. Sus pistoleros, el Quillo y el Koala, que ya el Koala lo aceptó. Que tú les diste la orden. ¿Por qué? Porque te ofendiste, porque te dolió que te dijeran pistolero de utilería. Que eso es lo que eras. Un pistolero de utilería, un narco de encargo, un narco de corridos por encargo, que nada más te gustaba despilfarrar. Por eso nunca tuvieron dinero, ni para la guerra, ni para nada. Tuvieron que empeñar tierras, prestado cuando te fuiste en la panga huyendo, y pues estás cobrando suscripciones. Dime, ponle precio al Rancho de las Tortugas, que ese será otro video, pero más adelante. Pero ahí está. Eso es lo que era el Minilik. Un pistolero de utilería que no servía para nada, que pensó que podían tomar el control de todo y perdieron todo por meterle cizaña a su papá de que ellos podían. Desgraciadamente, así como la muerte de Carlitas Contreras, de Javier Valdés, viene el episodio de César Millán, también perpetrada por el Minilik. Entonces, señores, a quien no le guste lo que hablo, mis videos, hay un chingo de canales en todo YouTube. Así que al que no le guste, abril y mayo, ábranse. Pero ahí están, aplaudiendo. Son los mayores fans, los primeros que critican. Ay, vamos a ponerle esto, pero ahí están sin poderme ver. Entonces, todas las críticas, buenas o malas, me benefician a mí. ¿Por qué? Porque mi canal va creciendo. En vez de ir para abajo, va creciendo. Simplemente que aquí sí vengo a hablar lo que es realidad, lo que es verdad, lo que pasó y las muertes que están impunes. Y este cabrón de Oakland Knicks, el Minilik, en el otro lado, pues gozando, cobrándole suscripciones. Ya te dije, ¿cuánto vale tu ranchito? Te lo compro para que no cobras suscripciones. Un saludazo. Y a quien no le guste, abril y mayo. Y jóvenes, esto es para que entiendan que ese mundo no te deja nada bueno.